Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Día de Miércoles y como siempre, gracias por acompañarnos del otro lado de la pantalla. El primer tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con una investigación que se realizó desde la Facultad de Humanidades de la UNAM y en conjunto con otras 27 universidades a nivel nacional. Aquí en la provincia se realizó también en conjunto con el Instituto, con el INADI, ¿no? Toda esta investigación hoy se presentó hace pocos días en lo que es esta recopilación, que es la segunda serie de estadísticas sobre la discriminación en la Argentina. Realmente lo que arroja este material son datos muy interesantes. Está con nosotros la magíster Miriam Barone, quien fue la coordinadora de la investigación representando a la UNAM en la provincia de Misiones. Bienvenida, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Miriam, te invitamos porque realmente es llamativo la forma o los datos que arrojamos acá de cómo se discrimina a nivel nacional. Pero básicamente quiero empezar para saber cómo se inició este proyecto de relevamiento, ¿no? Bueno, la Universidad Nacional de Misiones, junto con otras 26 universidades del país, a través del Consejo Interuniversitario de Rectores, firma un convenio a nivel nacional con el INADI, donde se compromete a realizar la investigación en cada una de las universidades, tratando de tener un diagnóstico certero de lo que ocurre en las diferentes provincias que componen la Argentina. En este caso, la UNAM encaró a través del rector y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales el reto de llevar adelante ese proceso de investigación y se hizo durante un tiempo importante con recursos que son propios de la facultad. O sea, estamos hablando de investigadores, de docentes, de alumnos sobre todo y de graduados. Con la composición de este equipo de investigación se procedió a trabajar en 5 localidades de la provincia de Misiones, entre los que se encontraba Posada, El Dorado, Iguazú, Apóstoles, me estoy olvidando alguno, pero digamos son 5 localidades que fueron de alguna manera seleccionadas para poder realizar una muestra que sea lo suficientemente representativa para tener un panorama certero de lo que ocurre en la provincia de Misiones con esta temática, que es una temática muy compleja de poder captar a través de una investigación. Miriam, cuando se inicia el proceso de investigación, se hace una diferenciación entre el modo en que las personas perciben, representan y experimentan la discriminación. ¿Qué significa eso? Bueno, la cuestión principal es que la discriminación, como te comenté recién, es un fenómeno social de difícil captación. ¿Qué quiere decir esto? Es que si vos probablemente le preguntás a una persona simplemente si alguna vez discriminó, la respuesta va a ser no, y no te va a servir a los fines de poder revisar qué está sucediendo con este fenómeno. Entonces, lo que hizo la investigación es tratar de encontrar diferentes aspectos sobre este fenómeno. Una cosa es como yo percibo que se da ese fenómeno en la realidad y que es fenómeno a mí, ajeno a mí. O sea, yo cuento cómo creo que la discriminación ocurre en la cual yo no estoy involucrado. Otra cosa es si yo experimenté situaciones de discriminación, claro, que se está hablando en primera persona. O sea, yo fui un sujeto que vivió de cerca o experimentó en carne propia esa discriminación. Entonces, todos estos elementos componen este fenómeno de discriminación social. Entonces, por eso conlleva un instrumento de recolección de información, o sea, una entrevista muy compleja, muy ardua, que no solamente puede tener preguntas cerradas, sino también tiene preguntas abiertas, tiene escalas de preferencia, que justamente lo que te permiten es encontrar con mayor variedad y con mayor diversidad los problemas, porque no nos interesa si existe o no discriminación. ¿Cómo llegan al encuestado? Porque es difícil, digamos, preguntarle a la persona si se sintió discriminado, si discriminó alguna vez. ¿Cómo es que van llegando hacia la persona que fue encuestada en este sentido? No, las personas en este caso pasan, ¿no es cierto?, por una selección de un muestreo probabilístico que se involucró a personas de 18 a 74 años. Dentro de ese grupo etario se dividió por diferentes niveles socioeconómicos y niveles de estudio, y además por circuitos electorales.
Esto de alguna manera aseguraba que nosotros, por ejemplo, en las diferentes localidades, pudiéramos recorrer diferentes barrios donde se tomaban las diferentes entrevistas. O sea, no se le conoce con anticipación a la persona que se le va a encuestar. Es totalmente, ¿no es cierto?, en la selección de hay una mecánica, como uno va seleccionando las casas, y en esas casas algunas personas que reúnan los requisitos que nosotros necesitamos para que la persona sea encuestada. ¿Hubo aceptación por parte de la gente para decir, bueno, acepto No, esta...? por lo general la gente es muy bien predispuesta a contestar encuestas. O sea, no hay una gran resistencia y donde las personas directamente rechacen, sino primero te preguntan Claro. para qué es este estudio, cuáles son los fines, qué se pretende hacer con esto, y después realmente se advienen a contestar las preguntas. Te cuento que es, digamos, ¿no es cierto?, una entrevista que dura más de una hora. O sea que hay una disposición muy importante de la gente a poder Claro. contestar todo esto. O sea, es indispensable que la persona que está siendo encuestada además tenga esa predisposición, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero prácticamente no tuvimos rechazo. Es una cosa importante, ¿no es cierto?, que frente a un tema que es tan sensible, que la gente podría decir, bueno, yo no contesto sobre estos temas porque me siento involucrada, digamos, no sé sobre esto, al contrario. Miriam, un dato llamativo es que en la provincia de Misiones, alrededor del 66% de la población en algún momento sufrió algún caso de discriminación, ¿no? ¿Qué nos lleva a los misioneros, teniendo en cuenta este trabajo que han hecho, qué nos lleva a discriminar en primer lugar? Bueno, ahí hay dos situaciones, como te comentaba antes, en relación con que si perciben de que hay discriminación en la provincia de Misiones, entonces la gente contestó que sí, que es un problema la discriminación. Y otra cosa es que si la persona vivenció o experimentó alguna situación de discriminación. En relación con eso, lo que las personas plantean, que muchas veces en determinados ámbitos, como por ejemplo ámbitos laborales, ámbitos educativos y ámbitos institucionales, se sintieron discriminados o vivieron muy de cerca Claro. una situación de discriminación. ¿Sí? Pero lo más importante, que a pesar de que vivieron esta situación en relación con estos aspectos, siempre hicieron algo para modificar esa situación, que es también una pregunta que nosotros le hacemos. Bueno, usted experimentó esto, ¿hizo algo ¿Qué hizo para en ese momento, denunciar esta situación? Y casi el 80% en diferentes situaciones contestó que sí hizo algo. O sea, hizo una denuncia a diferentes instituciones, entre las cuales se coloca el INADI, ¿no es cierto?, como uno de los lugares donde la gente más recurre para hacer una denuncia, denuncian a comisaría o denuncian dentro de las mismas instituciones de las que fueron objeto de discriminación. Esto es muy importante porque quiere decir que la gente incorporó que no es posible sufrir discriminaciones y que la discriminación es una violación de los derechos humanos y la gente lo interpreta como tal. Uno de los datos interesantes es que, digamos, la gente o la población le da gran importancia a esto y ya como un problema social, ¿no? Exactamente. Es alto el porcentaje que lo considera Exactamente. así. Fíjate que cuando nosotros le preguntamos si cree que la discriminación es un problema, el gran porcentaje de las personas contesta que sí, afirmativamente, que es un problema, pero que si bien se trata también de una situación de falta de educación, ponen el mayor énfasis en que se trata de una violación de derechos humanos. No coloca tanto en que si se trata de una cuestión moral, de una cuestión ética, de una falta de respeto, de otras causales, sino dice la discriminación es una violación a los derechos humanos. Y esto denota un crecimiento por parte de la población, que ha incorporado, ¿no es cierto?, todas aquellas derechos que le permiten vivir y construir ciudadanía. Miriam, hablando de percepción en Misiones, ¿no? Sí. Hay dos factores o dos grupos de discriminación, como ustedes los califican. Y en tercer lugar están las personas con HIV y con SIDA en la provincia de Misiones. Y a nivel nacional el dato es que en tercer lugar están los migrantes. Sí. ¿Cómo comparamos A eso? ver, ahí hay una cosa interesante. Se le pregunta a las personas qué perciben ellos en relación con los grupos que son objeto de discriminación, ¿no? Y la gente dice, bueno, tiene que ver con enfermos de HIV, tiene que ver con los pobres, tiene que ver con los pueblos indígenas, etcétera, etcétera.
Ahora, cuando le preguntan, ¿no es cierto?, si en relación con la vivencia de la discriminación, no colocan estos mismos grupos, sino colocan que se trata, digamos, ¿no es cierto?, de problemas en relación con el nivel socioeconómico de las personas, ¿no? Y cuando colocan esta situación, además indican que los ámbitos donde ocurre frecuentemente esta situación de discriminación tiene que ver con lo laboral, con lo educativo y con las instituciones a las que van las personas. Nos llamó poderosamente la atención, y en la media nacional también, digamos, ¿no es cierto?, se ve una contraposición con esto, porque el ámbito educativo, la gente lo señala que es un lugar donde se discrimina permanentemente, claro, ¿no? Entonces, esto es interesante porque da pistas para poder seguir trabajando con nuestras instituciones educativas y qué es lo que está sucediendo, que la gente sufrió situaciones de discriminación en ese ámbito. Lo mismo que en los ámbitos institucionales. Es decir, digamos, cuando estamos hablando de ámbitos institucionales, ¿qué decimos? La gente que va al hospital, la gente que va a una comisaría, la gente que va a atenderse en una oficina pública, en un ministerio, sufre en esos lugares situaciones de discriminación. Por lo menos, digamos, el estudio así lo indica. Entiendo que en la franja de los jóvenes, ¿no? Sí. Creo que había un número entre la franja de los 18 y 20 años son los chicos que donde más se siente la discriminación. Sí. Y digamos, el orden de prioridades en la provincia de Misiones en el ámbito educativo y a nivel nacional en los boliches. Sí. Otro dato llamativo. Bueno, para empezar, a nivel nacional, el lugar donde la gente siente mayor discriminación es en los boliches. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque son los jóvenes justamente los que viven día a día en las grandes urbes, las concentraciones de los grupos migratorios que intentan hacer actividades común de todos los jóvenes y ahí encuentran, ¿no es cierto?, los obstáculos, ¿no? Misiones probablemente tenga una construcción diferente porque los pueblos migratorios fueron los que conformaron la base de la provincia de Misiones. Entonces la migración es de alguna manera percibida como algo cotidiano y que no representa ningún problema. Ahora, cuando nosotros empezamos a revisar que la migración no es un objeto de discriminación, sin embargo, el objeto de discriminación sí lo es la situación socioeconómica de las personas. Uno también, digamos, ¿no es cierto?, podría ponerse a revisar, bueno, de esta situación socioeconómica, o sea, ¿quiénes son estos pobres? Podría ponerse a revisar y a mirar por otro lado, porque muy probablemente, digamos, ¿no es cierto?, estos pobres también pertenezcan a grupos migratorios determinados, sobre todo, ¿no es cierto?, de los países limítrofes de la Argentina y de la provincia de Misiones. Ahora, es interesante que los jóvenes perciban tan claramente las situaciones de discriminación. Esto significa que hay una serie de legislación que los jóvenes han incorporado y lo incorporaron además como un derecho. ¿Sí? Claro. O sea, es un gran avance, ¿no? Es un avance importantísimo. ¿Por qué? Esto quiere decir que porque soy mujer, no me pueden discriminar. Porque tengo un color de piel diferente a lo de otros compañeros, no me pueden discriminar. Pero no solamente sé sobre eso, sino también lo percibo como una cuestión de atención. Esto está pasando y esto lo voy a denunciar en el lugar que corresponda. No me pueden hacer esto. Porque en otros momentos, yo te quiero decir, Facundo, que directamente, ¿no es cierto?, las personas se retiraban del lugar. O sea, si estaba en una escuela y me era discriminado, me sacaban de la escuela y me llevaban a otro lugar. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, bueno, ¿me discriminan en la escuela? Cuidado, porque yo tengo la posibilidad de hacer una denuncia en el INADI va a intervenir y me va a acompañar en ejercer mi derecho de asistir a la escuela. Y en el caso de los boliches, porque ahí es donde se encuentra, más allá de la cuestión educativa, se encuentran varios sectores, varias edades, digamos, de jóvenes, ¿no? Sí, yo no estuve dentro del equipo, digamos, que trabajó con esta problemática de los boliches, pero si uno ve,
¿no es cierto?, las noticias y revisa de manera frecuente lo que ocurre, digamos, ¿no es cierto?, los jóvenes son objetos de situaciones de extrema violencia en los boliches solamente por la posibilidad de ser admitido o no adentro. O sea, los jóvenes quieren compartir una serie de espacios entre todos y hay, digamos, individuos o lugares como los boliches que no le permiten, digamos, ¿no es cierto?, ese derecho a divertirse. Una situación compleja, ¿no es cierto?, que particularmente la provincia de Misiones no lo vive como tal, ¿sí? Ahora, no es menos preocupante que los jóvenes perciban que la institución educativa es un lugar de discriminación. Esto significa que nosotros vamos a tener que trabajar desde diferentes ámbitos porque un joven que no está dentro de un colegio, un joven que no está dentro de una escuela, realmente es una pérdida muy importante, ¿no es cierto?, para la ciudadanía. Miriam, ¿y si comparamos lo que son los migrantes con los pueblos originarios? Aquí en el caso particular de Misiones, obviamente, ¿no? Sí, bueno, los pueblos originarios en la provincia de Misiones ocupan un quinto lugar en relación con, ¿no es cierto?, los grupos más discriminados a lo largo de determinados procesos históricos. O sea, no son los primeros puestos, pero también, digamos, ¿no es cierto?, es interesante revisar por qué son permanentemente estos pueblos originarios objetos de procesos discriminatorios, ¿no? Que esto no tiene por qué ocurrir de esta manera. Y dentro de los ámbitos, en Misiones, están las escuelas, como ya lo charlamos, la televisión. Sí. Con la televisión pasa una cosa interesante, porque frente a cada pregunta, si la persona respondía, ¿no es cierto?, de manera afirmativa, se abrían una serie de otros interrogantes que de alguna manera intentaban indagar con mayor profundidad qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, al ser la televisión un lugar donde la gente considera que se discrimina mucho, uno pregunta acerca de qué sucede en relación con eso. Por ejemplo, plantean que se discrimina mucho a las mujeres, ¿no? Que la televisión es un lugar donde las mujeres se las muestra como objeto y no como sujeto. Y esto produce de alguna manera una sensibilización muy importante por parte de los entrevistados. O sea, tiene gran importancia lo que se comunica a través de la televisión, ¿no? De hecho, digamos, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto en los últimos años que el INADI ha intervenido en relación con programas televisivos donde se le somete a la mujer a una serie de situaciones y escarnios públicos, porque, digamos, ventilar la vida privada de un individuo solamente por el hecho de ser mujer es particularmente muy grave y habla muy mal de la sociedad argentina. Miriam, hay un gran porcentaje de discriminación dentro de lo que son las instituciones del Estado, del Estado público, ¿no? Dentro de eso aparece puntualmente lo que es el Poder Judicial, con un porcentaje. ¿Por qué? Bueno, este es un tema particularmente interesante, Facundo, porque el acceso a la justicia, ¿no es cierto?, requiere de una serie de aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, si uno tiene un abogado, si uno tiene dinero para litigar, si uno tiene para pagar el derecho, digamos, a la tasa de justicia, etcétera, etcétera, y si no, uno, digamos, ¿no es cierto?, sin estas condiciones pasa a otras instancias, otras situaciones judiciales. Entonces, la gente considera que aquellos que no tienen condiciones socioeconómicas tienen muchas dificultades de acceder sin discriminación a la justicia. Creen que su sentencia, sus litigios tardan mucho más tiempo, que la resolución de esos litigios no es favorable nunca a las personas que tienen condiciones socioeconómicas bajas. Y esto realmente es un tema interesante para revisar en el ámbito que corresponde. Es interesante el dato y bueno, a partir de eso ver cómo adaptarlo, ¿no? Cómo trabajar sobre ese tema, ¿no? Claro, porque muchas veces las personas con condiciones socioeconómicas bajas no pueden acceder plenamente a todas estas instancias, por ejemplo, ¿no es cierto?, de acceso libre a la justicia.
Esto requiere de una serie de acompañamiento por parte del Poder Judicial a las personas que tienen menos condiciones. Cuando estoy hablando de menos condiciones socioeconómicas, también estamos hablando de una persona que tiene dificultades en la lectoescritura. Claro. Entonces, si alguien tiene dificultades en la lectoescritura, presentar un escrito en la justicia ya, digamos, ¿no es cierto?, se torna una misión imposible. Y seguir el curso de ese expediente tampoco, digamos, no es posible. Al no tener condiciones de pagar un letrado, o de pagar un letrado, digamos, ¿no es cierto?, en condiciones complejas, digamos, cuando puedo, con lo que puedo, etcétera, la gente percibe que esto, ¿no es cierto?, le trae enormes complicaciones y siente que esas complicaciones se vuelven una discriminación sobre su situación socioeconómica. Se siente un poco más débil, seguramente, ¿no? Y se torna, digamos, endeble. Claro. Se torna endeble, o sea, no puede acceder a ese espacio de la manera como a él le gustaría, como que con plena justicia. Claro. Miriam, una cuestión de educación, pero educación doméstica. Sí. Yo como padre veo que mi niño pequeño discrimina o habla de un compañerito y se lo refiere a él como gordito, como, en fin, características por ahí un chico joven, un niño, más que nada se las da a otro compañerito, ¿no? ¿Es aceptable que se lo ponga dentro del grupo de discriminación? Y como padre, ¿qué debo hacer? ¿Cómo actúo? Sí, por supuesto, todas las actividades que tienen que ver con la educación en relación con construcción de ciudadanía son de vital importancia dentro del hogar, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, un niño está hablando de otro por obeso. Hay que explicarle al niño que esa condición física de su compañero no tiene nada que ver en su relación con el resto de los compañeros. Yo te quiero recordar que la cuestión de las diferencias de género justamente se producen y reproducen en el ámbito hogareño. Y no solamente con lo que el niño dice, sino con lo que el niño ve. Cuando el niño ve, digamos, ¿no es cierto?, que la madre llega después de 8 horas de trabajar y el padre se sienta, digamos, en la punta de la mesa exigiendo comida, no solamente, digamos, ¿no es cierto?, está bien decirle mamá trabaja porque mamá quiere desarrollarse laboralmente porque es una persona, sino también ve que este es un sujeto que de alguna manera está reprimida en relación con una situación genérica. Claro. Es decir, no es solamente lo que se dice, sino lo que se ve. Por eso, digamos, es tan importante esta situación que nosotros decimos entre lo que se experimenta y lo que se percibe. Porque, digamos, yo puedo decir, no, las mujeres están en igualdad de condiciones. Lo digo en el discurso y lo sostengo en el ámbito doméstico. Pero mi niño ve que se produce otra situación todos los días, claro, donde esta mujer, digamos, no tiene el mismo derecho del hombre de estar cansada, sino viene y tiene que, digamos, hacer la comida. Última pregunta y te voy a pedir que seas muy breve por una cuestión de tiempo, pero me interesa. La cuestión de género, siempre se plantea hombre-mujer, el hombre es más fuerte, la mujer es más débil, esa cuestión de género, ¿no? Pero hoy ya este estudio permite ver que no es tanto el género, sino de qué manera se la ve a la mujer en diferentes situaciones, ¿no? Sí. Bueno, el género sigue siendo un aspecto importantísimo a tener en cuenta en el sentido de que todo lo que se le adjudica al sexo, o sea, digamos, ¿no es cierto?, por ser macho o hembra, está en relación con una situación cultural. O sea, vos haces algo, ¿no es cierto?, por ser hombre, en el sentido de que se te adjudicó en la sociedad determinado rol. Ahora, esta categoría llamada género, ¿no es cierto?, no es universal en relación con, por ejemplo, determinadas condiciones socioeconómicas o determinadas cuestiones que tienen que ver con la etnia o, por ejemplo, con la procedencia de determinados lugares, etcétera, etcétera. O sea, en el estudio nosotros vimos que hay una especie de discriminación de las mujeres, pero sobre todo de aquellas mujeres que son pobres y son migrantes. O sea, a la cuestión de género como una manera de discriminación, se le van colocando otras mochilas más pesadas que terminan en una ciudadana excluida. Miriam, muchísimas gracias. Realmente es un tema amplísimo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Miriam, gracias por estar en el programa. No, por favor, al contrario. Nos vamos a un corte y ya venimos. Everything about you tells me I'm